Bueno, hoy vamos a arrancar con esto, una edición nueva de Belgrano la gente, a recomendaciones de muchos, porque me dijeron tengamos cuidado si vamos a hablar con algunos jugadores, especial como el que va a presentar ahora Osvaldo, tenemos que tener precaución, así que ya me los pongo. Ahí Osvaldo nos va a contar más o menos de qué estamos hablando. Este señor que está al lado mío nació en un pueblo cerca de Relicó, se crió en la calle Ayala 735, que se sorprendió que no supiera ese dato, Ayala 735 de la ciudad de Santa Rosa de la Pampa. El hombre es pampeano, su papá fue boxeador, campeón de la Pampa, pampeano, y peleó en el Luna Park. Familia de deportistas todos, me olvidé de contarle eso cuando tuvimos la charla previa a esta entrevista que comienza. Ídolo absoluto en Nueva Chicago, lo marcó Francescoli, lo marcó Maradona, que alguien me contó que para él fue una cosa muy fuerte ese partido. Y era un tipo temerario para jugar fútbol, digamos que yo no lo hubiera encarado. Estamos con el señor que de paso también es tocayo mío, Nelson Osvaldo Pampa Rosané. Pampa, un gustazo que te conozco. Bueno, antes que nada, el gusto siempre es mío de poder estar siempre con la gente que realmente tiene esos recuerdos y esa información, ¿no? Recién decía entre mí, qué buena información, ¿no? Lo de mi papá, Bueno, gracias. lo de Chicago, lo de propiamente de lo que es uno en la parte deportiva, con la familia, que son todos deportivos y bueno, eso obviamente a uno le trae nostalgia y distintos recuerdos. Lo que pasa con una cosa es entrevistar a alguien que no es un símbolo de un club y otra cosa es entrevistar a alguien como vos que es un símbolo de un club. Me parece una falta de respeto no averiguar absolutamente todo de vos. Después arreglamos esa tarjeta que no pagaste. Buena la información, Osvaldo. Bueno, buena la información muchas gracias. Y eso es importante porque también la gente va sabiendo el pasado de uno, ¿no? Más allá de que ya uno no está en cancha, está en la vida real que es esto, de poder compartir una nota y poder brindar toda esa información a aquellos que no lo conocen a Rosané. A la persona. Sí, a la persona y al interior, ¿no? de lo que fue uno antes de estar acá en Belgrano de Córdoba. Y eso, recuerda, Pampa, cómo es cuando vos llegas, porque vos llegabas, estabas en Chicago, me habías comentado, estabas jugando en Chicago, juegan esas semi y que después pierden, y vos eras visto por Belgrano o algo así. Un decagonal con Banfield. Un decagonal con Banfield. Nosotros ascendemos de la B Metropolitana al Nacional B y había una posibilidad de hacer un dodecagonal que se llamaba, que los equipos que venían de la B Metropolitana podían ascender al Nacional B y del Nacional B jugar a la A, o sea, poder ascender a la A. Nosotros jugamos con Banfield justamente en la ida y la vuelta o viceversa y quedamos afuera con Banfield. Y Banfield en ese trayecto siguió ganando hasta llegar a jugar a la final con... Y a vos, lo que pasó ahí es que a vos te estaban viendo dirigentes de Belgrano. Justamente en ese partido, porque creo que era el último partido que jugaba, no recuerdo bien, Banfield, y de ese partido pasaba a jugar la final con nosotros. O sea, le podía tocar a Chicago en ese año o Banfield. Obviamente Banfield era un equipo superior a nosotros y lo más probable era lo que pasó, ¿no? Que, O sea que tuviste la oportunidad quizás de jugar contra Belgrano. Sí, mirá la vuelta de la vida. Hasta pudimos haber jugado con Belgrano. Por eso justamente ese partido habían ido gente de Belgrano a ver. Porque podía suceder las dos cosas. Porque ¿no? Belgrano estaba buscando un jugador en tu puesto, o sea, no en tu puesto porque vos jugaste en otra posición ahí. Sí, yo jugué en otra posición. Y bueno, a partir de ahí termina el partido ese. Yo tenía la posibilidad de viajar de jugar en Boca, perdón. Claro, eso es importante. Porque el presidente nuestro era José Cirilo, y José Cirilo pasa a la comisión de Boca en ese año, creo que fue el año que también estuvo Macri o antes de Macri, no me recuerdo bien, y él me había ofrecido llevarme a préstamo. Y en Belgrano ya había tenido una conversación de poder venir definitivo. Entonces en ese año se corría mucho más la carrera de ir que te compren para poder adquirir el 15% y no ir a préstamo para no percibir un
una plata que en ese Claro, no momento sabía. era muchísimo, ¿no? Claro, aparte de eso, Y me decidí por Belgrano. vos por lo que, supuesto. lo que más o menos yo recalco, que vos lo que entendiste que Belgrano sí te eligió y Boca no. Eso es lo que Belgrano fue por vos Sí, Belgrano fue definitivo a comprar. Obviamente, porque eso hubo un arreglo previo a venir yo para acá. Claro. Y a Boca yo iba a préstamo y un poco tenía que jugar ese jueguito de, si se quiere, o esa competencia con grandes marcadores de punta que en ese momento había en Boca, ¿no? Pampa, este programa de verano de la gente, le apuntamos mucho a la gente, a la hinchada. Vos que nunca fuiste un tipo tribunero, yo te voy a hacer una pregunta para que tenés que ser tribunero ahora. No, una broma. Cuando jugaste tu primer partido en Belgrano con público, ¿qué te causó? ¿Qué te causó dentro de la cancha, ver la pasión de la gente? En realidad, yo viví una época hermosa de Belgrano de Córdoba, porque justamente nosotros veníamos mal, veníamos creo que casi último o penúltimo por ahí, y nos toca jugar la 9ª fecha con Talleres, un equipo que venía arrastrando equipo grande, venía primero, era la 9ª fecha. No venía ni invicto ellos, ¿no? Venían invictos, sí. Las 9 fechas que venían invictos. Hasta que lo agarramos nosotros, por supuesto. Nosotros confiamos mucho en nosotros, pero no me quiero ir del tema de la gente o de la impresión. Sinceramente me impresionó. Yo venía de un equipo donde también lleva gente. Pero claro, yo obviamente estaba en la B Metropolitana, las canchas las llenaba siempre Chicago. Y esto fue algo especial porque fue un clásico acá en Córdoba, ¿no? Yo no lo había vivido nunca. Si bien con Chicago había vivido clásicos con Morón, Alboy, Almirante Brown. Pero para poner un punto ahí para que se entienda por lo que no lo conocen. Belgrano subía de primera, Claro. después de haber jugado el fútbol, porque ellos habían subido hace mucho, no importa porque subieron ellos, pero ellos estaban asentados en primera. Por eso es que Nosotros venían bien. Por eso es que ellos venían bien, venían con una línea, un alineamiento de varios años o de algunos años en primera ya. Y Belgrano venía de punto porque obviamente ascendía Belgrano. El equipo estaba recién rearmándose Con distintas espaldas económicas, incluso. Con distintas. Tenía un delantero que se llama Dalto, que era uruguayo. Y estaba Troviani, estaba Troviani. El arquero era uruguayo, Sí. Yo digo que más allá de todo eso, vamos a la pregunta, ¿no? La impresión que me dio ese partido fue también a su vez la motivación de que uno pudo haber jugado. El jugador lo siente dentro de la Sí, sin duda. Yo particularmente lo sentí, creo que en una parte de un gráfico ahí donde yo tiro la camiseta al público porque realmente se merecía eso el público, ¿no? Qué lindo. Lo mínimo, una camiseta, por el aliento, por el triunfo, por lo que habíamos vivido en ese partido. Por la alegría más. Y ese fue un cambio, me imagino, atroz en el vestuario después, ¿no? Sí, yo creo que a partir de ahí Belgrano fue un antes y un después, más allá después de todos los trapiés que pudo haber tenido. Pero si hablamos de impresión, yo creo que fue mi primera impresión de lo que era jugar acá en Córdoba, ¿no? Y un clásico. Y la verdad que a partir de ahí uno, a ver, quiero ser clarito en esto, ¿no? Empezó a sentirse, a hacerse sentir y a sentirse ese ser parte. Claro, ese sentido de pertenencia que tenía la gente, o ese sentido de pertenencia que yo tenía que tener con la gente, con el club, con Belgrano de Córdoba y con mis compañeros, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a sentir esa sensación de que todo iba a ser mejor después de ese partido, porque era un partido muy importante, muy trascendental, tanto para la prensa,
para el presidente de Talleres, de Belgrano, para los jugadores de Belgrano, de Talleres. Se jugaban muchas cosas. Se jugaban muchas cosas. Yo me acuerdo que los diarios en aquellos años lo ponían el Belgrano de punto y el Talleres de banca. Sí, sí. No sé si con intención de vender, etcétera, y que el diario del lunes fue terrible, porque no solo que ganaron, sino que ganaron con autoridad. Sí, no, lo ganamos muy bien ese partido. Claro, muy bien. muy Por eso bien. digo que es un antes y un después para Belgrano, porque en realidad ese partido era esperado por cualquiera, tanto por los periodistas de Buenos Aires como los periodistas acá de Córdoba, porque era... ¿Quién es Belgrano ese que claro, subió ahora? Claro, y jugar contra el Quedó el folclore de la hinchada de Marcelo Troviani, que entra y se le hace los 2 minutos. Sí, menos, o segundo. Y la broma lo de Belgrano, que Troviani no se quería poner la camiseta de Talleres nunca. Sí, esa era una historia media. Yo la escuché, pero bueno. Ya sabemos que no es así, es folclore. Sí, es folclore. Pero sí, yo me acuerdo patente de ese partido. ¿Ese año fue cuando jugás contra Maradona y contra Francescoli? No, eso fue en el 91. Eso fue en el año 91, cuando recién ascendía Belgrano, y contra Maradona en el 94, cuando él justamente se estaba preparando para ese mundial, ¿no? Y que después queda fuera. Pero bueno, es un párrafo aparte. Que ya te vamos a preguntar. Lo de Maradona, porque bueno, también fue un antes y un después para mí, ¿no? En lo personal y en lo A ver, bueno, político, contalo ahora, que lo cuente ahora. en lo deportivo. Sí, yo... ¿Fue fuerte verlo o verlo jugar? Las dos cosas. Y conocerlo, ¿no? Porque aparte de eso uno lo conoció como persona. Al Diego. Aparte, ya al Diego como persona y como jugador. Y recuerdo que en una jugada yo voy apareado con él y obviamente yo lo derribo. Y sí, no había forma de pararlo. Sí, no había forma de pararlo, pero sin ninguna intención de... Y cae él y se levanta y dirigía, creo que Padilla, creo que lo tengo en la foto yo justamente cuando estoy con él. Padilla, y se levanta él, y Padilla, antes de sacarme la amarilla a mí, le pregunta a Maradona, ¿está bien? Primero le pregunta, ¿está bien? Sí, ¿qué hago? ¿Le saco amarilla? Y él agarrándose la gamba, el cuádriceps, hace una seña de que no. Qué maestro ese tipo. Eso para mí Huevo. marcó una cosa. Lo que no existe ahora, de alguna forma. Claro. Integridad. Claro, el fútbol de antes. Era falta, de hecho la cobró. Pero preguntarle un árbitro a un jugador, y él tranquilamente me había dicho, Sí, sacarle sí, amarilla ventaja. para sacar ventaja. Esas cosas no El tienen tipo precio. sacaba ventaja con lo que él realmente tenía. El fútbol. Era su capacidad Claro, técnica. no necesitaba Claro, eso. no necesitaba eso. Entonces, eso me marcó a mí, y obviamente marcarlo a él me marcó. Pampa, ¿y cómo marcas un tipo así? No hay forma. Hay que esperar a ver qué es lo que va a ejecutar para tratar de Ver de adivinar la jugada. Sí, algo así. no sé si de adivinar, porque no adivinar lo que hace, porque no podía adivinar nada. No hay nada. Lo hacía en el momento, y cuando vos querías acordar, o estaba dentro de la pelota del arco, o ya había habilitado o había metido la pelota filtrada entre... ¿Y de entre la los Chacha? centrales. ¿Vos tuviste algo de la Tuve Chacha? muy poco con la Chacha, ¿La un tipo que la verdad que en lo poquito que lo conocí me enseñó muchísimas cosas de lo que era Belgrano, la pasión por Belgrano, lo que era... Era un loco un loco lindo. Sí, divino. Tengo los mejores recuerdos de la Chacha y de todo aquello que tuvieron en esa época, que después no fueron partícipes De lo que siguió. de lo que siguió, que fue el primer equipo. Pablito Funes también, que fue el hermano de Juan Gilberto, que tuvo un leve paso por Belgrano Córdoba, pero un tipo que también con mucha humildad, con mucha personalidad. Lo pude encontrar hace un tiempo en una fiesta que organizaron para los campeones del 91, los del ascenso. Y la verdad que esa gente no trascendió, pero en mí siempre están los mejores recuerdos. Bueno, vos sabés que nosotros acá hemos sacado un poco de salud de la gente. Tengo varios que ya te lo vamos a ir pasando, pero sí o sí te lo quería contar primero. Me dice, de decirle al Pampa que se sabía cruzar a tomar mate con mi mamá, y tomaba con nosotros mate cocido, hasta comía guiso de fideo en casa y se cruzaba para ir a la práctica.
Él también sabía con la Pepa Valdesari. Era jugador re humilde y no tenían drama. Eso te manda Norma Zamora, la hija del pelado Zamora. Sí, yo la conozco, pero ahí en ese mensaje voy a hacer una corrección, porque seguramente era mi hermano mayor. Ah, mira. Porque él me había contado esa historia, yo la sé porque me la contaba. Por ahí, obviamente. Se puede confundir, sí. Sí, pero yo lo conozco, sí, conozco a la familia, por supuesto. Claro, porque vos tomás llegado con Albarracín. Con el Albarracín, claro, exactamente. Me acuerdo con el chino. El chino Díaz. Hemos compartido un montón de cosas y con Albarracín juntamente comiendo algunas cosas, trayendo algunas bizcachas que traía yo cuando iba a cazar y hacíamos escabeche y bueno, lo compartíamos ahí, ¿no? Lo terminaba de hacer, lo compartíamos ahí con ellos y la verdad que bueno, siempre también es lo mejor de mis recuerdos, ¿no? Y esa parte, porque esa parte de Belgrano es la parte que hoy, gracias a Dios, ha cambiado para mucho mejor. Porque esa parte de Belgrano donde no había una escasez de todo también. Y ahí se compartían muchas cosas que yo creo que lo veías a Luis, lo veía todo. Había gente que estaba media, no sé si eran bien pagos, si eran... Eran otras épocas, era otro momento. El lugar siempre el mismo, ¿no? Por supuesto. Pero hoy está totalmente distinto todo eso, que es para bien, ¿no? Por supuesto, porque el que viene a Belgrano hoy viene a un club muy confortable, un club donde es bien recibido, como siempre lo fue, pero con otro matiz de... Tiene primer nivel. Claro, exactamente. Entonces, porque yo siempre digo que todos los equipos copian, ¿no? Modelos. Y Belgrano obviamente ha copiado modelos seguramente tanto europeos como equipos argentinos, ¿no? De poder recibir a la gente, de poder atender bien a sus jugadores, darle una facilidad enorme para que el jugador pueda estar muy tranquilo, ¿no? Desde lo económico hasta lo estructural, ¿no? De decir, bueno, voy a un lugar y me siento como si estuviera en mi casa. Lo único que pensás es en jugar el fútbol, nada más. Exactamente, y aún así hay dificultades, ¿no? Porque yo he escuchado mucha gente que decir, tienen todo, no le falta nada y qué sé yo, le pegan mal a la pelota. Pero bueno, es propio del juego también, ¿no? Porque yo siempre digo que por ahí uno no puede trascender porque el otro también te está oponiendo algo para que vos no puedas contrarrestar lo que vos crees. Pero en definitiva es fútbol. Y hablando de contrarrestar, a nosotros por supuesto que nos importa el Pampa Rosani, los jugadores de otros equipos no nos interesan, pero ha enfrentado figuras mundiales, como por ejemplo Enzo Francescoli. ¿Lo mismo que el Diego o era más previsible? Pero un poco más previsible. Sí, yo creo que son dos cosas distintas. Obviamente que Francescoli es un jugador muy exquisito, muy conservador en su movimiento, muy tranquilo a la hora de ejecutar. Maradona era un tipo más pasional y rápido en mente, ¿no? En mente y en juego. Y cuando enfrentaban a este tipo de jugadores, porque es lo que te dije, nos interesa Belgrano. Cuando enfrentaban a este tipo de jugadores, ¿ustedes en el vestuario hablaban? Che, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo encaramos? ¿Era el técnico el que le marcaba la cancha? Sí, yo en esos jugadores prácticamente los técnicos casi se reservaban porque sabían lo que eran y era como que era medio complicado ir a decir por este lado, por aquel lado. O sea, nos dejaban que nosotros resolviéramos. Y esa es la parte importante del entrenador de esa época, ¿no? De saber que tenían gente que podían resolverlo ahí en el momento. Y eso hoy no existe mucho, para mí. ¿Quién es el mejor central con el que jugaste? César Loza. César en la saga central yo creo que fue uno de los centrales que entregaban más de lo que era uno, ¿no? Y con él era muy completo, sí, en pista, sacaba bien a cabecear. Sí, yo lo veía jugar y me hacía acordar a Simón cuando salía los cruces para los costados. Sí, tenía. Era raro que tenía. Yo lo comparaba un poco también con creo que falleció, si mal no recuerdo, que era Villaverde. Sí, Hugo Villaverde, murió. Hugo Villaverde. Yo lo pude ver a él cuando estaba en Chicago, la verdad que lo admiraba porque era un tipo rápido,
Creo que tenía problemas de la vista, pero el tipo lo solucionaba rápido a todo eso, ¿no? Porque era un magú, le decían, porque veía poco, pero era un tipo que yo lo veía, iba a ver siempre. Rápido, tiempista, fuerte, cabellador. Y César Loza reunía todas esas condiciones que tenía Villaverde. Y dentro de esa estructura que vos más o menos sabes mucho de lo que fue Belgrano, ver hoy a un Belgrano que más allá del hoy se organizó bien el plantel, han pasado cosas que hoy está el ruso, pero hay algo que es mágico, que es esa reserva que vos ves que hay chicos con ganas y que están bien, constantemente se viene trabajando hace ya bastante, que está entre los, por lo menos clasifica a jugar los cuartos, a pasar una reserva que está fuerte y hace bastante. Sí, aparte tienen un buen entrenador, ¿no? Al cual yo... Compañero tuyo. Sí, le pongo muchas fichas porque es un gran entrenador, ¿no? De hecho, él... ¿Era un técnico en la cancha? No era un técnico, pero sí era un jugador muy potente físicamente, donde nosotros podíamos confiar en ese fuerte cuando él pasaba la mitad de la cancha, ¿no? Y hoy como entrenador creo que está transmitiendo todas esas cosas y obviamente la tercera división está funcionando de acuerdo a lo que está pidiendo él. Y eso para mí me marca también una cosa muy importante porque fue compañero mío y hablamos permanentemente con el Betito y siempre yo le pregunto cosas porque yo estoy dirigiendo también y siempre es importante, siempre se aprende algo y la verdad que lo admiro porque es un tipo que tiene que tener un lugar en primera, ¿no? Tiene que tener un lugar porque creo que ha demostrado que lo puede hacer. Bueno, el hincha de Belgrano siempre pide que se le dé una oportunidad, pero bueno, vino el ruso. No, sin duda, Zielinski es un tipo que conoce muy bien, sí, que de la casa conoce muy bien lo que quiere, sabe lo que tiene y de acuerdo a eso lo que quiere, ¿no? Entonces me parece que... Bueno, pero el UIFA, porque eso nosotros como tenemos agrupación, estamos involucrados con el club, hablamos con él y él lo que dice que en la estructura que se ha armado hay cada uno que ocupa un rol y el Beto Fernández es el que termina de cocinar a los chicos y no lo quieren en otro lugar porque viste que si vos a primera y te vas es como que tenés que salir, después creo que la estructura. Sí, yo creo que esa es la parte más difícil. Es la más difícil. Es la parte más difícil, sí. Terminar de cocinarlo, si se quiere, de de la palabra al jugador, es la parte más difícil porque el entrenador que está arriba, el ruso en este caso, va a recibir algo de lo que no tiene que hacer el antes. Entonces es tic, 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 y listo. Esto, quiero esto, entonces el jugador ya va preparado para eso. ¿Con qué compañeros seguís en contacto? El Beto, dijiste. Sí, el Beto permanentemente, César Glaciar, Nero Rentera, que tuvo un paso por Belgrano, Panchito Rivadero, con el cual estoy trabajando. En el Huracán de Barrio El Huracán del Barrio La Plata. No, muy querido por mí. Y un club que nosotros le estamos tomando mucho cariño por los chicos que tienen. Y después, con alguno que otro, con César Lavarre, que también son con los que estamos más comunicados, estamos permanentemente preguntándonos cómo está la familia, cómo está uno, cómo está el otro. Y eso, al margen de haber jugado juntos, ¿no? Creamos una amistad, exactamente, donde nos podemos preguntar de la vida cotidiana de cada uno. Pero son con ellos lo que más estamos en contacto, ¿no? De poder charlar, de hablar y preguntar.